Saludos, mis queridos líderes, en este día. Espero que el Señor pueda bendecir grandemente nuestras vidas y que podamos aprovechar esta oportunidad que el Señor nos ha dado con este material muy interesante para nuestro liderazgo dentro de la iglesia. El título de este seminario es Un liderazgo que transforma. Secretos del discipulado cristiano. Mis queridos hermanos, antes de continuar, vamos a entrar en oración con nuestro Señor. Acompáñenme en oración. Oremos. Querido Dios, Padre eterno, tú que habitas en las alturas de los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, queremos pedirte en este día que nos acompañes en esta hora. Que el material que tenemos, Señor, y que vamos a presentar, tú los puedas bendecir grandemente, mi Dios. Que puedas abrir nuestra mente dándonos sabiduría y todo entendimiento y comprensión de tu verdad. Acompáñanos, pues, Señor, en esta hora, te lo rogamos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos líderes, vamos a arrancar con este material que hemos traído para uso de este material en lo que es nuestro liderazgo, nuestra misión en la obra de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Los desafíos del líder espiritual contemporáneo, capítulo 2. Como bien he mencionado al principio, estamos viendo que un liderazgo que transforme tiene varios puntos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más importante en nuestro ministerio? El ministerio que el Señor nos ha encomendado. Bueno, vamos a ver algunos puntos que son de vital y total seguridad para lo que es este desafío que nosotros tenemos como líderes. Primeramente, es necesario conocer los desafíos que vamos a enfrentar. De esto depende el crecimiento en nuestro liderazgo y a dónde podemos llegar. Pero más importante es en qué nos ayuda esto a poder llevar nuestra congregación. A continuación, mis queridos líderes, vamos a analizar 5 desafíos de un líder contemporáneo. Vamos a ver qué tenemos listo en este material, en este día. El modelo del liderazgo a seguir. Queridos líderes, es necesario saber a quién nosotros vamos a seguir. Porque el verdadero ejemplo de un liderazgo se nos ha entregado a través de la palabra de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor hablaba a través de los profetas. En el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo caminando entre los diferentes líderes, sus seguidores y también sus discípulos. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el compromiso, mis queridos hermanos? ¿Qué nos dice la revelación acerca del más importante compromiso que debe tener el líder al cumplir su propósito en forma extraordinaria? Primeramente, no podemos olvidarnos de seguir al principal de los líderes, Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo caminó, cómo hablaba, cómo dirigía a los discípulos y a todas aquellas personas que los seguían, entonces nosotros vamos a poder llevar las congregaciones que hoy se nos ha asignado para seguir la obra del Señor. Pero sobre todo, mis queridos líderes, queridos ancianos, es necesario tener una vida consagrada a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Mucha oración,
mucho estudio de la palabra del Señor, pero sobre todo aferrar nuestras vidas y nuestro liderazgo a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Son puntos que nos van a ayudar a poder llevar a cabo la obra a la cual todos hemos sido llamados. Jesús lo dijo en Marcos 8:34. La palabra del Señor es clara y dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sigue diciendo, sígame. Nuestro Señor Jesucristo siempre avanzaba. Se detenía por un momento, sanaba, predicaba, pero avanzaba. Y la efectividad va a depender mucho de cuánto y lo mucho que nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe debe estar puesta únicamente en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos estas cosas, entonces vamos a aprender que el yo queda de último y Cristo Jesús es el que va por delante con su Santo Espíritu, llenando nuestras vidas de bendiciones para seguir en el liderazgo y liderizando las iglesias de hoy. Nuestro avance debe ser una meta puesta en el futuro, siempre tomando en cuenta las cosas del pasado y mejorando entonces el hoy. Y solamente de esa manera nosotros vamos a poder seguir avanzando. Y en el camino encontraremos diferentes dificultades, pero lo que va a hacer la diferencia en este ministerio. ¿Imitar a quién? Imitar a Cristo. Ahora, ¿eso qué significa, mis queridos líderes? Imitar a Cristo y seguir sus pisadas aún más. Ejercer un liderazgo como el suyo requiere de total seguridad. Seguir sus 3 principios fundamentales. 1, la negación. 2, la abnegación. Y 3, pero no menos importante, el sacrificio. Nosotros no nos podemos detener, mis queridos líderes. Es necesario seguir. Es necesario estar atento a todo lo que se nos va a presentar. Pero no podemos ir pensando ni siquiera que podemos avanzar en esta obra cuando nosotros colocamos delante de nosotros el yo. Que yo puedo hacer, que yo debo hacer, o siquiera pensar ser el primero en esta obra. Algo que nosotros necesitamos, mis queridos líderes, cuando vamos y queremos avanzar en la obra del Señor, es el acto de humildad. Si nosotros colocamos nuestras miradas en Cristo Jesús, lo vemos lavando los pies de otros, lo vemos sanando a otros, lo vemos dispuesto a servir a otros. Ese acto de humildad, mis queridos líderes, es el que nos va a permitir continuar en el desierto de esta vida, pero sobre todo en dirección a la Canaán celestial y todo lo que en él incluye. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver algo de liderazgo. La confusión en cuanto al concepto del liderazgo prevalecía aún en los discípulos de Cristo. Muchos estaban pensando primero en las recompensas y en la autoridad. Y cómo no, también en el poder. Nuestro poder debe ser el Espíritu Santo de Dios. Esa debe ser nuestro poder. Todo lo que pueda llegar a nuestras vidas, que nosotros estemos esperando, debe ser el estar agradecido con Dios por colocarnos hoy y darnos el privilegio de ser colaboradores
con los agentes celestiales. Nunca pienses que tú has recibido este llamado solo porque alguien así lo quiso. Si tú has recibido el llamado hoy de ser un líder de una iglesia local, de ser anciano, de ser parte de este hermoso ministerio, es porque así Cristo lo quiso. Y por ende, debes estar agradecido por la oportunidad, porque nuestro Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero cuando vemos este material, en el camino aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, escuchen las palabras del Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 20, verso 22, Jesús dice lo siguiente: entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¿podemos, mis queridos líderes? El Señor más tarde confirma que sí pueden, pero siempre y cuando nosotros no apartemos nuestra vista, nuestra mirada de nuestro Cristo Jesús, porque de Él aprendemos. Yo me acuerdo, mis queridos líderes, cuando yo tenía la edad de 9 años, un día miré a mi papá y mi papá me dijo, por favor, crece y sea un hombre de bien. Crece y haga buenas obras. No seas igual a lo que normalmente tu familia escoge hacer. Y yo miraba a mi papá mientras él me decía esas palabras y no podía dejar de mirarlo, porque yo decía, realmente tú deseas que yo sea esa persona, pero tú no me enseñas cómo ser esa persona. Tristemente, mi padre no era creyente de estas cosas, pero tuve la oportunidad de tomar mi propia decisión. Y para honra y gloria de Dios, aquí estoy. Y estamos en esto, mis queridos líderes, y cada uno tiene su diferente experiencia por la vida, pero hoy estamos aquí por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro llamado y debemos seguir siempre firmes y adelante. ¿Cuál es su visión del liderazgo? ¿Se trata de beneficios o recompensas? Quizás si profundizamos en nuestro corazón, diremos como Pedro ante el desafío del sacrificio y muerte de Jesús. Ustedes lo conocen. Él le dice al Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 22, Pedro dice lo siguiente: ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero conocemos la respuesta de nuestro Señor Jesús. No permitamos que el Señor tenga que decirnos estas cosas, mis queridos líderes. Y esta es la hermosa respuesta de Cristo Jesús hacia Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No diciendo que Pedro era Satanás, sino que estaba siendo manipulado por Satanás para decir estas palabras. Me eres tropiezo, dice el Señor, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si tú deseas caminar bien, si tu intención es hacer las cosas bien, si en tu corazón está el deseo de ser un excelente líder, escucha bien, mi querido anciano. Fija tus ojos en Cristo. No importa lo que suceda alrededor de ti. Fija tus ojos en Cristo. Firme y adelante. La sierva del Señor nos trae este mensaje tan maravilloso, y yo digo amén por esto. El Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que llevar la cruz.
Ella sigue diciendo, necesita hombres y mujeres que piensan más en cumplir su deber que en recibir la recompensa. Hombres más solícitos por principios que por su propio progreso. Qué maravilloso mensaje nos trae la sierva del Señor. Nosotros no debemos pensar en las ganancias para nuestras propias vidas. Antes bien, siendo un buen líder, nos vamos a alegrar en gran manera porque estamos haciendo una buena obra para el Señor. Y tú sabes cuando estás haciendo las cosas bien, porque sientes la presencia de Cristo Jesús en tu vida, porque sientes el Espíritu Santo guiándote, así como guiaba a David. Dios hablaba, Dios ordenaba, David se detenía. Estamos hablando cuando él iba a las guerras. Es así. Cuando el Señor nos dice, detente un momento, detente un momento. Ve un poco hacia atrás, mi querido líder. Avanza ahora, dice el Señor, entonces vamos a avanzar. Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es hora de desechar la visión autocomplaciente del hombre postmoderno y vivir la vida de Cristo en total plenitud. Dice, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esos son los 3 puntos que nosotros debemos manejar cuando queremos seguir en esta obra del Evangelio. Segundo desafío. Y ya hemos aprendido mucho y el Señor nos bendice con más. Surge de la forma como evaluamos las situaciones. Muchos de los problemas del liderazgo moderno radican en que, identificado la problemática real de la iglesia. En inglés nosotros decimos root cause, que significa cuál es la raíz del problema. Para los que son técnicos en computadora o de repente técnicos en cualquier dispositivo, saben que cuando se le presenta una dificultad con algún dispositivo de la tecnología moderna, hay que hacer preguntas al usuario en este caso. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo fue la última vez que la computadora fue utilizada? ¿Cuándo empezó ese ruido en la computadora? ¿Cuándo fue la última vez que el celular pudo ser encendida? Son preguntas que tú harás para poder llegar a la raíz de aquella situación y entonces atacar ese problema. Debemos analizar a nuestros líderes. Debemos analizar el comportamiento de nuestros hermanos de iglesia. Ver cada punto y entonces, en base a eso, ver cuál es el problema que está ocurriendo. Se observa los efectos por separado y se busca atenderlos de forma individual. Hay un momento dentro de nuestro liderazgo, mis queridos hermanos, que no se puede generalizar más. Hay que atacar el problema de raíz y de forma individual. Pero se desconocen las verdades o las verdaderas causas. Se trata más de vivir corriendo para atender los síntomas que arrancar de raíz lo que ocasiona. Por eso los problemas desaparecen temporalmente. Y esto me llega a la mente en este mismo libro, Un liderazgo que transforma, la ilustración. En la ilustración, el autor utiliza una enfermedad, llámese un cáncer, llámese problemas de diabetes. Normalmente, para la diabetes se utiliza insulina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eso detiene el problema? ¿Eso cura a la persona? No, lo que hacemos es realmente atacar el problema en ese preciso momento, cuando debemos estar buscando realmente la solución a ese problema, que quizás no teniendo una cura como tal, podemos mejorar nuestra forma de comer, descansar más
identificar qué es lo mejor para nosotros beber. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ir identificando los diferentes problemas y qué podemos hacer para arrancar de raíz esas situaciones. Pensemos en esto. La frustración y el agotamiento suelen aparecer ante la realidad que no parece mejorar. La razón de todo esto es que no se ha identificado claramente la causa del problema. Volvemos a los técnicos. Haga pregunta. Converse. Identifique cuál es el problema que está teniendo la iglesia. Y entonces vamos a empezar a atacar. La historia de 5 ciegos que deseaban saber qué era un elefante ilustra aquí que el primer ciego toca la trompeta y dijo que era una serpiente. Otro ciego, después de tocar los colmillos, afirmó que eran 2 lanzas. El tercero, que el cuerpo era una pared. Y el otro, al tocar la columna y tocar las patas del elefante, ¿qué ve? ¿Qué siente? Noten que estos ciegos dijeron de todo, pero nunca que era un elefante. No estemos ciegos ante esta situación. En Mateo 1:2, capítulo 15, verso 1 al 2, los dirigentes religiosos en tiempos de Cristo se esforzaban para atender los síntomas y no la raíz del problema. Establecieron tradiciones que impedían la manifestación de esos síntomas. Tercer desafío tiene que ver con la palabra visión. La obra del Señor no se trata de voy a ensayar y error. No, se trata de una visión revelada por Dios. En base a eso, tú debes actuar. Eso me hace pensar en la historia de Pablo. Cuando Pablo quería hacer algo, el Espíritu Santo lo detuvo y le dijo, no irás. Hay otra misión para ti. Empecemos a movernos por visión y no en base a error o de repente decir, voy a ensayar a ver qué tal. Eso no es la obra del Señor. ¿Cuál es la visión? No puede ser la visión del líder local. Debe ser siempre la visión de Dios. Lo que a nosotros se nos va presentando, lo que el Espíritu Santo va iluminando en nuestra mente, ese, mi querido hermano, esa es la visión que nosotros debemos seguir. Pero ¿cómo vamos a obtener visiones de parte de nuestro Dios? Solamente con el estudio de su palabra, mucha oración y colocar nuestra esperanza, nuestro ministerio en Él. El liderazgo en la historia de la iglesia debe permanecer más a una carrera de relevos que de una competencia individual. No te canses. Busca apoyo. Llama a tus otros líderes. Reúnelos, converse con ellos. Oren. Pongan estrategias. Pero siempre obedeciendo a la voz del Espíritu Santo cuando te dice, detente, avanza. O quizás muchas veces ve un poco hacia atrás. En su libro El poder de la visión, George Barna, después de 2000 entrevistas, señala que muchos pastores, muchos líderes no entienden la visión de Dios para su ministerio. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque quizás realmente su ministerio no está fundado en Cristo Jesús. Y es necesario fundarlo en Cristo Jesús, porque entonces vamos a ver con más claridad y vamos a poder avanzar en esta obra tan maravillosa que el Señor nos ha dejado. Un buen liderazgo, mis queridos líderes, conlleva sacrificios, consagración y siempre fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. La sierva del Señor dice que la confusión o pérdida de visión es cuando nosotros desviamos nuestras miradas
de Cristo Jesús. Cuarto desafío tiene que ver con la identidad. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad, mis queridos líderes, debe estar presentada siempre en la maravillosa persona de Cristo Jesús. ¿Dónde surge la identidad? Es dependiendo a nuestra consagración en Cristo Jesús. Estas cosas nos van a nutrir espiritualmente. Nos vamos a acercar a nuestro Señor Jesucristo. El cielo se nos acercará a nosotros y vamos a poder tener una identidad que se parece a la de nuestro Creador. El problema más importante de Israel fue la pérdida de su identidad. Quisieron tomar las costumbres de otros, quisieron ellos también manejar lo que los otros grupos hacían y no lo que realmente el Señor le había presentado a ellos a través de los profetas y lo que el Señor esperaba de ellos. Queridos líderes, ¿quiénes somos como pueblos adventistas? Nosotros tenemos una clara visión de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y somos llamados para poder avanzar en esta obra y seguir predicando el Evangelio, mis queridos líderes. Seguir llevando a la iglesia donde debe estar. Ese es nuestro llamado en esta hora. Vemos bastantes ejemplos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versos 7, y en Apocalipsis 14 y 12, habla mucho acerca de nuestra identidad. Y podemos ver más textos bíblicos que nos ayudan a esto. La iglesia adventista se sostiene, pero debe sostenerse siempre en el Señor. Nosotros como líderes debemos aprender a confiar en el Señor y pedirle al Señor que sostenga nuestro ministerio. Cuando vemos que de repente algo no funciona como nosotros queremos, debemos ir con sumisión a la verdad de nuestro Dios y adaptarlo para nuestras vidas. Solamente de esta forma vamos a poder avanzar. El quinto desafío tiene que ver con el poder. Ya lo he mencionado en el principio. El poder no es nuestro poder, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis queridos líderes. Y aquí hemos terminado con cualquier duda que tú hayas podido tener. Lo que se ha presentado en este seminario, en esta hora, mis queridos líderes, es lo que el Señor ha querido demostrarles a cada uno de ustedes. En especial, el Señor me ha permitido a mí tener esta oportunidad de recibir este material y ha sido de ejemplo para mi vida espiritual. Hermanos, mis queridos líderes, busquemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Prestemos total atención a lo que el Señor nos pide. Y recuerda, mi querido líder, si en algún momento tú piensas en desmayar, si en algún momento quieres detenerte para siempre y no seguir avanzando, ora mucho a Dios y pídele por su Espíritu Santo. Y Él está dispuesto, el cielo está dispuesto a decir, yo estaré con Él. Y entonces tú podrás decir, yo iré. I will go. Bendiciones, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de nosotros en esta hora.